China, y en una semana había llegado a 42 países. Entonces, esa es una señal importante y una diferencia de esa pandemia con respecto a las anteriores, ¿no? Y un segundo elemento que me parece súper importante es entender que cada uno depende de los demás. Esto es algo que nos está señalando la pandemia. Ya no se trata simplemente de preocuparme por mí o por mí y por mi familia, sino que dependo de lo que hagan los demás y los demás dependen de lo que yo hago. Si digo, oye, no me preocupo, ya me detectaron que lo tengo y soy asintomático, a mí no me va a pasar nada, ¿de acuerdo? Pero cada vez que salgo, de hecho, debo estar infectando a alguien y ese alguien puede ser cualquiera, ¿no? Y de la misma manera, si alguien es tan irresponsable que siendo asintomático sale, me puede contagiar a mí o puede contagiar a mi familia, ¿no? Entonces, entendamos este concepto de interconexión e interdependencia que esta realidad ahora nos pone sobre la mesa y me parece un elemento súper importante también, ¿no? Si miramos cómo ha hackeado esto al país, al Perú en particular y al Estado peruano, y obviamente no me gustaría estar en los zapatos del presidente, ni del ministro de Salud, ni ninguna autoridad en el Estado. Yo he trabajado en el Estado en alguna oportunidad y sé la enorme responsabilidad que significa tomar decisiones, y en este caso cualquier decisión que suponga la disyuntiva entre la sanidad y la economía, cualquiera va a ser criticada. Al principio se tomó la decisión valiente y correcta y rápida además de priorizar la salud, que es lo correcto, ¿no? Sin embargo, a medida que han ido pasando las semanas y los meses, nos hemos ido dando cuenta que si la economía no se reactiva, el problema puede ser absolutamente catastrófico. Hay un reporte de apoyo que se publicó hace como un mes que revelaba que todas las semanas de cuarentena se perdía, cada semana de cuarentena, un punto porcentual del PBI y salían a ser catalogados como pobres 50.000 familias. Eso es absolutamente terrible, ¿no? Entonces, esa disyuntiva entre la salud y la economía es un tema problema. Una cosa positiva que ha tenido el Perú y que lo ha reconocido el Fondo Monetario Internacional es que junto con Chile son las dos economías que han mantenido una estabilidad macroeconómica durante largo tiempo de manera sólida. En el caso de Perú, no es gratuito que en 3 oportunidades 3 ministros de Economía del Perú hayan sido catalogados los mejores ministros de América Latina, y Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reserva, considerado el mejor banquero de América Latina en su conjunto. Entonces, eso porque se ha mantenido una disciplina macroeconómica importante. Y hace muy poquito, estoy hablando hace 4 o 5 días, el FMI sacó un reporte que decía, estas dos economías, Chile y Perú en América Latina, eran las que tenían la mejor posibilidad de salir relativamente rápido de esta situación complicada de la pandemia. ¿Por qué? Uno, por lo que acabo de mencionar, estabilidad macro mantenida durante largo tiempo, en el caso de Perú, 30 años, ¿no? Segundo, porque no dependemos del petróleo. Las economías que dependen del petróleo entenderán que están en una situación más dramática que el resto, porque el petróleo está en el nivel más bajo de los últimos 18 años, ¿no? Entonces, países como Venezuela, países como Arabia Saudita, que dependen del petróleo, están pasándola muy mal, mucho peor que el resto de países. En el caso de Perú dependemos de metales, pero los metales no han sido tan afectados como es el caso del petróleo. Y lo tercero es que esas dos economías, Chile y Perú, están más conectadas en términos de flujo de comercio, inversiones y turismo con China que el resto de economías de América Latina. Y China, nos guste o no, es la economía que está saliendo más rápido de esta situación de pandemia. Por lo tanto, nos podemos colgar de ese crecimiento, dado que tenemos un flujo comercial de inversiones y de turismo importante con ellos. Un tema importante a tener en cuenta es que si bien hemos estado dentro de las economías de mayor crecimiento en América Latina, a pesar de la desaceleración de los últimos 4 o 5 años, hay que entender que crecimiento es simplemente la subida del PBI. Y el PBI mide la producción de bienes y servicios expresado en valor, ¿no? Si mi PBI es 100.000 millones de dólares, en realidad es 240.000, pero para el cálculo, si es 100.000 millones de dólares y sube al año siguiente a 110.000 millones de dólares,
diré que ha habido 10% de crecimiento. Si baja a 90.000, diré que ha habido una recesión económica de 10%. Pero no basta crecer, hay que dar el salto de crecimiento a desarrollo económico. Y la diferencia entre crecimiento y desarrollo económico es que crecimiento económico tiene que ver con lo que acabo de decir, evolución del PBI, y desarrollo económico es eso más indicadores de bienestar. Reducción de los niveles de pobreza, mayor equidad, eliminación de la pobreza extrema, y esos son los grandes desafíos. Una buena señal es que la CEPAL sacó un reporte que revelaba que en los últimos 20 años aproximadamente, las dos economías de América Latina que más habían reducido los niveles de pobreza eran Colombia y Perú. O sea, Perú no solo ha crecido, sino que también ha desarrollado. Sin embargo, con esta coyuntura volvemos a revertir esa caída de la pobreza y vuelve a subir, y ese es un tema de preocupación seria para el país, ¿no? Entonces, no solamente crecer, sino desarrollar, y estos jaques que estamos teniendo por la pandemia deberían llamarnos la atención al respecto. Otra cosa que muestra la pandemia con absoluta claridad es nuestra debilidad institucional, ¿no? La fortaleza de nuestras instituciones. Y ahí vemos varios puntos absolutamente críticos. Uno, sin ninguna duda, la absoluta necesidad de reformar nuestro sistema de salud, y eso implica no solo mayor presupuesto. Es cierto que en Perú en los últimos años ha ido subiendo el presupuesto para salud, estamos hoy día en 3.5% del PBI, a pesar de que se recomienda que sea 6%, como lo tiene, por ejemplo, Costa Rica, o Uruguay, o Cuba incluso, para mencionar algunos países de América Latina. Pero no solo es insuficiente en monto, sino la calidad de ese gasto, y eso supone inversión en infraestructura, capacitación de los recursos humanos, manejo descentralizado, donde hay serias debilidades de gestión en los gobiernos regionales y municipales, ¿no? Entonces, el jaque ha puesto en evidencia que tenemos que hacer una reforma del sistema de salud, y ese es uno de los puntos críticos que tiene el Perú. Ha obligado a remirar el tema de la educación, o sea, y eso tiene como bueno, lo malo de lo bueno, es que el Ministerio de Educación y SUNEDU han cambiado su manera de mirar, por ejemplo, la educación virtual. Y si antes a nivel de pregrado se permitía solo un máximo de 50% de cátedra virtual, hoy día está permitido hacerlo en forma general, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, obviamente, en la medida que sea una oferta virtual de calidad, ¿no? Entonces, yo les digo esto porque hay escuelas de las mejores del mundo. Si tú llevas un MBA en Harvard o en Yale, que son de las mejores escuelas del mundo entero, tú la puedes llevar presencial o virtual. Y el cartón que te dan no diferencia si es virtual o presencial, y para ellos no hay diferencia. Porque obviamente no van a regalarte, Yale no te va a regalar un cartón virtual y de menos calidad y más bajetón. De ninguna manera, mantiene el mismo rigor que mantendría un presencial. Entonces, en la medida que se tenga una oferta en línea de buen estándar de calidad, eso debería interpretarse como la educación del futuro e intentar potenciarlo y regularlo de tal manera que eso sea promovido y permite llegar con buena oferta académica a cualquier rincón del país, incluso en algunos casos puede significar un costo más bajo. Digo en algunos casos porque no crean que la educación virtual necesariamente es más barata. A veces puede ser incluso más cara que la presencial, como lo escuchan, ¿no? Otro desafío tremendamente importante, que es una de las cosas que ha golpeado con más fuerza a Perú, es la informalidad. Perú y Honduras son considerados a nivel de América Latina como los dos países más informales, ¿no? Y en el caso de Perú supera el 73% de la informalidad laboral. Estamos hablando de un país básicamente informal. Y eso, sumado a la indisciplina, lamentablemente tenemos que reconocerlo de esa manera, genera este caos. O sea, porque si tú dices, oye, hay que poner rigor en el control de la cuarentena, ok, pero ponte a pensar en esa persona que tiene una familia de 3 chicos y vende el caramelos en la esquina y con ese ingreso le da de comer. Y le estás diciendo durante 90 días quédate en tu casa y no puedes salir. Es inmanejable. Y si encima, al ser informal, ni siquiera está bancarizado y por lo tanto no hay manera de encontrarlos para darles el bono, porque son invisibles para el Estado, tienes un problema mayor aún, ¿no? Entonces la informalidad debemos identificarla como una oportunidad en esa coyuntura para transformarla en el país.
tenemos que agresivamente bajar los niveles de informalidad. Yo sé lo complicado que es. Yo he sido viceministro de MIPE Industria. Ese era un tema que nos competía. Y hemos trabajado fuertemente en temas de formalización a través de los centros de desarrollo empresarial, etcétera, tratando de bajar la burocracia para hacer más simple, más fácil, más rápido, menos costoso la formalización, pero no es simple. Es más, hay gente que yo diría tiene un chip de informalidad y así funcionará hasta el último día que viva, ¿no? No es el caso de todos. Evidentemente sí hay desafíos para promover la formalidad. O sea, alguien me podría decir, ¿por qué me voy a volver formal? ¿Para qué? Para tener un SUNAT, una SUNEDU atrás mío. ¿Para qué? Y me cuesta caro encima y es un procedimiento que no le encuentro ninguna ventaja. Es cierto, uno podría decir no hay ventajas y visto desde ese ángulo uno diría no tiene ningún sentido que me formalice. Pero número uno, te quedas condenado a ser enano como empresa en forma permanente. Si eres informal, tienes costos financieros en la calle de 40%, cuando si eres formal, aún caro puedes conseguir a 14, 15%. Si eres informal, no le puedes vender al Estado como micro y pequeña empresa, y el Estado es el principal comprador de la MIPE. Si miras la actividad exportadora, del total de empresas exportadoras, que son 8.400, el 64% son MIPES, y para poder exportar tienes que ser formal. Entonces, como que tienes ventanas claras que te dicen la formalidad te permite crecer. Y aún con los fastidios, la incomodidad y las dificultades que pueden haber en la formalidad, vale la pena. La idea es convencer a esas MIPES que eso es una realidad, ¿no? Y el tema de infraestructura, o sea, hemos tenido algunas reuniones con algunos de los principales hoteleros, por ejemplo, en el país, que están seriamente preocupados porque, por citar este ejemplo, la infraestructura turística tiene una serie de desafíos. Hay una serie de desafíos con respecto al propio Machu Picchu, el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto Callao, etcétera, etcétera, y que se estaba cuestionando sobre si valía la pena continuar o no, porque el turismo regresa al año 2000. Si este año esperábamos tener 4.200.000 turistas, que era un poco la meta, vamos a llegar a 1 millón, que era el registro que teníamos el año 2000. Hemos retrocedido 20 años en la historia. Y vamos a ver cuánto nos cuesta llegar al nivel que estamos antes. Pero por esa situación no debería frenarse la inversión en infraestructura absolutamente vital para que cuando estos efectos de la pandemia terminen, el Perú esté listo para capitalizar sus ventajas. Y eso lo he mencionado por turismo, como pude mencionar comercio exterior o la propia infraestructura de salud, de educación, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, es la oportunidad y aparte la necesidad para tener un Estado mucho más digital y empresas más digitales. Pero en el lado del Estado, una necesidad, o sea, correr, por ejemplo, con el tema de los trámites que se manejan en puertos para los embarques y el desembarque de mercadería. Si estuviera supeditado al papel, la mercadería quedaría varada y demorada y pagando almacenaje en el puerto, como está pasando en algunos casos lamentablemente, pero que se están sacando en el marco de un decreto legislativo reglamentos que permiten llevar todo al mundo digital, de tal manera que menos papel y mucho más agilidad y mucho menos costo para el exportador e importador. Y este es un espacio para olvidarnos de camisetas políticas. Es como si yo soy de Alianza, tú eres de la U, y hoy día está jugando el Perú, los dos estamos abrazados, aplaudiendo por cada gol que meta la selección peruana. La misma lógica prima acá. Es decir, yo les pongo un ejemplo de una señal que me pareció súper simpática. El presidente de Argentina, cuando se pronunció el tema de la pandemia, invitó al alcalde de Buenos Aires, que es de la oposición, y es uno de los partidos más opositores incluso al gobierno actual, y se juntó con él y con otros de la oposición para colectivamente armar un plan, una estrategia de salida de la pandemia. Eso me parece súper bueno, súper positivo como mensaje de un Estado donde dice, oye, me olvido el color político, me olvido de las elecciones del próximo año, lo que quiero es sacar al país adelante, y si me tengo que juntar con enemigos, entre comillas, lo haré, ¿no? Entonces, olvidarnos del color político es otra señal para el Estado importante. De hecho, si lo miramos por el lado de la empresa, tiene que haber una revirada de tu negocio. Acá, un ejemplo que ha sido público y que todo el mundo lo comenta es este replanteamiento, este cambio de modelo de la pastelería San Antonio, ¿no? Donde ante la coyuntura o te echas a morir o dices se cerró y perdí y tengo que despedir gente, porque eso es lo que ha pasado en muchos negocios, replanteo el negocio y lo vuelve una suerte de mini market que le ha permitido seguir operando
Vamos a ver cuando esto se restablezca si ellos se quedan con el modelo anterior o arman un híbrido, pero lo importante es que se atrevieron a cambiar el modelo de su negocio y eso les está permitiendo sobrevivir en una coyuntura bastante complicada, bastante difícil, ¿no? Y también un ejemplo lo tiene la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, donde hace un poco menos de 3 años se hizo una inversión millonaria en un Digital Factory, una factoría digital que gracias a esa inversión enorme, obviamente nadie presagiaba la pandemia, pero sí se presagiaba que el cambio iba a ir hacia lo digital. Lo que pasa es que esto ha acelerado la digitalización de las empresas y lo que ha pasado es que ha encontrado a la San Ignacio mucho mejor preparada para una oferta digital de la mayor parte de escuelas. Yo les digo, por ejemplo, mencionando nombres, yo he sido profesor ahí, he dictado durante varios años y les tengo enorme aprecio y cariño. La Centrum Católica es la líder a nivel de posgrado en oferta online. Y Centrum Católica tenía programas presenciales y programas online. Los programas presenciales los suspendió, esperando un poco que se active el tema, y los online son los que ha fortalecido y potenciado. En el caso de la San Ignacio, a nivel de la escuela de posgrado, todos los programas pasaron inmediatamente a ser virtuales, el 100% de los programas. Por eso que la gente, casi el 100% de esa unidad, está en home office. O sea, nadie ha descansado y la chamba es mucho mayor, porque el esfuerzo es mucho mayor de transformar todo hacia lo virtual, de convencer al alumnado que son herramientas súper avanzadas, que son las mismas que tienen las mejores escuelas en Estados Unidos y tal. Es un desafío, es plantearse un cambio de modelo, y eso es absolutamente vital en una coyuntura de ese tipo, ¿no? Y obviamente nos lleva a mirar todo el esfuerzo de digitalización de procesos. Pensemos en que esto cambia muchas cosas, ¿no? O sea, vamos a encontrar mayor presencia de la robótica. Ya la estaba viendo en el Perú. Yo, cuando me tocó ser viceministro, visitaba una vez a la semana con mi equipo una empresa de distinto tamaño en distintos puntos del país. Visitamos un día, por ejemplo, la planta de Sierra Rey, de Samuel Glaser, que ya falleció hace unos 3 años, y sus hijos, Alex y George, manejan el negocio. Y Sierra Rey en ese momento ya tenía robótica en su planta, en su fábrica, y cada robot que habían importado desplazaba a 7 operarios. Entonces, entendamos lo que eso significa. O cambiamos el sistema educativo formativo, por ejemplo, de TechSoup o de Senati, de tal manera que esos operarios aprendan a coexistir con el robot, o simplemente acepta que la robótica va a significar mayor desempleo o mayor subempleo, ¿no? Y con la misma lógica, el tema de la telemedicina. O sea, a mí me ha sorprendido. O sea, telemedicina, ya no me refiero a hacer los pagos electrónicos, nada. Y no solamente me refiero al diagnóstico que te pueden dar, sino parte del tratamiento se hace a través de telemedicina. O sea, hay operaciones que se hacen dentro de un continente y otro. Es cosa hacia la cual estamos apuntando y cada vez va a tener mayor peso y tiene que ser reglamentada y tiene que ser promovida, obviamente con el rigor y los cuidados que significa. Estamos hablando de salud, estamos hablando de vidas, ¿no? Pero la telemedicina va a tener un desarrollo que ya venía teniendo, pero que ahora va a quedar potenciado, como es también el caso de la teleeducación, donde ahí más bien los jaques van por el lado de cómo lo manejas. Es decir, mira el tema de la teleeducación, incluso con este programa Aprende en Casa, que se está haciendo para llegar con el Ministerio de Educación a distintas audiencias que por la cuarentena no tendrían otra alternativa que esa, y todo lo que significan los esfuerzos de oferta virtual. Obviamente una llamada de atención a nosotros mismos como peruanos es que en muchos casos se saca la propuesta solo en español, con lo cual estás dejando de lado a comunidades indígenas que no hablan español y que tendríamos que contemplar que se haga en 2 o 3 idiomas de tal manera que pudiera llegar a ellos con facilidad, ¿no? Y son probablemente los que más lo necesitan, ¿no? Y también es importante identificar nuevos espacios de mercado. Conversábamos, les comento nuevamente, con esta gente vinculada a la industria del turismo y comenzaban con desesperación a mirar alternativas. Obviamente, una alternativa es la promoción del turismo rural después de que termine la pandemia, porque el turismo rural no te
no te permite tanto contacto con aglomeraciones, ¿no? Hay mayor distanciamiento, que es algo que va a primar en el tiempo, y hay también mucho negocio que ha crecido de manera descomunal, obviamente con los servicios de delivery, y cada vez con servicios de delivery que estén garantizados y certificados y que respeten los protocolos, ¿no? Y también hay todo el espacio en todo lo vinculado a temas sanitarios y temas de salud, que como saben han ido creciendo en forma significativa, contrario a cualquier otro tipo de producto. Los guantes se acaban, las mascarillas se acaban, los purificadores de aire, los purificadores de agua, todo lo que implique certificaciones de carácter sanitario para cualquier local. O sea, yo preferiré ir a un local que tenga una certificación anticoronavirus, yo sé que no existe, pero algún certificado que me garantice o que por lo menos minimice la probabilidad de que en ese local me pueda infectar, ¿no? Y que sigan determinados protocolos con mucho rigor para yo tener la tranquilidad de que ahí no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, todo eso significa espacios que algunas empresas lo están aprovechando y todo lo que significa el mundo digital en todos los servicios y productos que se están ofreciendo al mercado ahora, ¿no? Y finalmente, los desafíos para el ciudadano. Hay varias cosas que debemos entender que van cambiando. Uno, miren los espacios que nos pueden estar generando y veamos cuánto lo estamos aprovechando. O sea, muchas veces había la queja de, oye, la chamba no me permite y el tráfico y tal hacen que estén metido pues 2 horas en una oficina y en la Javier Prado antes de poder compartir algunos espacios con mis hijas, etcétera, la familia en general. Hoy día te encerraron y por lo tanto te permiten explotar y valorar mucho más ese tipo de espacio, ese tipo de comunicación que podría haberse perdido o se podría haber minimizado. O sea, esa es una parte de valor que cuando lo perdamos nuevamente lo vamos a extrañar. Entonces, otro elemento es el manejo de la información. Hoy día la palabrita de moda es estrés y mucho el estrés se estimula además por estar colgado a noticias absolutamente negativas, ¿no? Uno enciende el televisor y todo es negativo, uno enciende el domingo y todo es la parte negativa de todo, ¿no? Y no se muestran ejemplos de éxito y no se muestran casos de noticias de felicidad o de logros empresariales, etcétera. Entonces, parte de lo que uno aprende en esa coyuntura es a comenzar a ser más selectivo en lo que lee, en lo que recibe, a qué webinar me meto, a uno que me va a estar deprimiendo con las cosas o a alguien que me está dando luces de cómo salir o cómo replantear mi vida hacia adelante o cómo replantear el negocio de mi empresa. Entonces, filtrar la información es súper importante y el tema de salud se ha vuelto una prioridad sobre la cual la gente está pensando mucho más que antes y eso supone preocuparte más por lo que consumes. Hoy día que estás comiendo un poco más de cosas de casa, te das cuenta del efecto benéfico que tiene para la salud. Hoy día que, si bien está restringido, a pesar de que recién se ha abierto el tema del deporte, que la gente ha tenido por lo menos algunos minutos que puede hacer algo de ejercicio y tal, y que ahora que se está restableciendo con los protocolos del caso, podría mantenerlo, debería aprovecharlo para ver cómo lograr un equilibrio que no se rompa cuando la pandemia y sus efectos hayan terminado, sino que quede una lección positiva de cómo tener una vida mejor, con un equilibrio de vida mejor, con una nutrición mucho más balanceada, con un deporte regular que minimice mis posibilidades de infectarme, etc., ¿no? Y hay muchos patrones de consumo que cambian, digamos. Póngase a pensar, cuando pasó lo del SARS hace varios años, la gente en Asia y en particular en China comenzó a usar esas mascarillas. Pasaron años y tú seguías tomándote un vuelo en cualquier parte y los asiáticos siguen usando la mascarilla. Eso nos va a pasar. Vamos a llegar a noviembre, diciembre, ya lo de la pandemia puede haber terminado y mucha gente va a tener la precaución de seguir usando mascarillas, como ha pasado con muchos hábitos por diferentes razones. Años atrás, hace un par de décadas atrás, ¿quién usaba en un auto un cinturón de seguridad? Hoy día se ve raro quién no usa un cinturón de seguridad. Es absolutamente necesario, está penalizado, además y tal. Antes entrabas a un restaurante o a un vuelo aéreo, 20 años atrás, y la gente fumaba como si nada. Hoy día a nadie se le ocurriría en un espacio público o un avión fumar. Entonces hay patrones de consumo, hay hábitos que van cambiando, en este caso un poco a la fuerza, que les aseguro van a cambiar nuestras medidas sanitarias, de control propio, la frecuencia de visita a los centros comerciales,
la exposición a contacto con gente, vamos a mantener un distanciamiento casi obligado, el uso de mascarilla va a ser regular, los guantes en muchos casos que antes no se nos ocurría van a ser parte de uso mucho más cotidiano. Y finalmente, esperemos que esto nos deje una lección también positiva en cómo vemos al resto. Yo les comento que cuando se dio este problema muy fuerte del niño, hace unos 3 años, me tocó justamente por la responsabilidad que tenía el Estado, nuestro ministerio, el Ministerio de la Producción, era el que suministraba todas las ayudas a cada una de las regiones del país donde habían diferentes ministros que estaban como responsables. Entonces, el Ministerio de la Producción no se iba a Trujillo, no se iba a Arequipa, a Cusco, etcétera, sino que desde acá manejaba la logística con un soporte importante del sector privado. Y lo subrayo, porque creo que ese es un tema que siempre tiene que considerar. Esto salió adelante no por el Estado trabajando de la mano con el sector privado, con la iglesia, con todas las instituciones que permitieron que la logística funcionara. Me llamaban empresas del Grupo Romero a decir, tiene a disposición 2 camiones de 40 toneladas, dígame dónde los mando. Tengo tantos balones de gas para obsequiar, para la empresa regalando, agua para llevarlos al norte, frazadas para llevarlas al sur, etcétera, etcétera. Y además, les digo 2 anécdotas puntuales en relación a este concepto. Me tocó estar, por ejemplo, en Lima Norte, que era uno de los puntos de recolección de ayuda, y era justo 3 años atrás, ese verano, por el niño, que la temperatura estaba pues a 34, y era un sábado a las 12 del día, y todo el mundo sudaba, y era 2:30, 3 de la tarde, y obviamente nadie había almorzado, estaba simplemente preocupándose por canalizar la ayuda. Y yo recuerdo clarito que vi una señora, era evidente que no tenía muchos recursos, era evidente, no era un emprendedor que podía tener plata y que estaba por ahí tratando de dar, era una persona con muy pocos recursos, haciendo la cola con 40 personas adelante, con 34 grados de temperatura, para donar 4 papeles higiénicos. Para mí, pucha, me cortó la garganta porque veía ese espíritu solidario en una coyuntura difícil, donde la persona podría decir, oye, yo necesito esos papeles, yo también tengo 3 hijos, tal y tal, y de lo que tenía, la mitad lo daba de donación. Y lo otro, en el otro extremo, con la misma lógica, nos tocó el otro punto de abastecimiento, por ejemplo, estaba en el Jockey Plaza y llegó una señora con una Cayenne, una camioneta carísima, y va a abrir la maletera y una maleta abre y un montón de ropa sin uso, con etiquetas. Y la señora dijo, estas fueron mis compras en Miami para Navidad, para toda mi familia, pero creo que acá se necesita más. Y dejó la maleta con un montón de vestidos, pantalones, shorts, ropas de baño, tal y tal, ¿no? O sea, en los 2 casos, súper gesto humano, súper gesto solidario. Esa señora podía estar en su casa de playa a las 12 del día de un sábado y no, estaba donando lo que tenía. Ustedes pudieran decir, ¿vale más lo primero que lo segundo? No sé, las 2 cosas me parece que son evidencia de un espíritu solidario y creo que ese es un momento para eso también. Entonces, recojamos esas lecciones como país, como empresa y como ciudadanos y entendamos que todas las crisis, todas las situaciones de esta naturaleza generan muchas oportunidades y nos ayudan a ser mejores seres humanos al final del día, ¿no? Muchas gracias a todos, muchas gracias Alex por la invitación. Ok, muchas gracias Juan Carlos. Quería hacerte algunas preguntas. Sabemos que tenemos un desafío y los empresarios, tú que has estado como viceministro de producción, sabíamos que había mucho apoyo a las MIPES, sobre todo en esta cartera. Los empresarios están muy desanimados, están dejando sus negocios, algunos han tenido que abandonarlos prácticamente, pero no solamente abandonarlos y no ejercerlos, sino endeudados. O sea, el sistema financiero va a tener que apoyar, porque si no hay ingresos, no creo que a todos los empresarios, los pequeños empresarios, los vaya a poner en la lista roja o negra y eliminar todo su sistema financiero, o sea, bloquearlo. ¿Sabes algo al respecto? Sí, incluso ahí Alejandro, y es un punto súper importante el que tocas, hay dos comentarios que quería hacerte. Número uno, en estos programas de reactiva que arma el gobierno,
se plantea un presupuesto de ayuda de cara principalmente a la pequeña empresa, a pesar de que se arguye que no ha estado llegando y que se ha quedado en empresas mediano grandes, pero que contemplaba incluso la categorización en Infocorp antes de la pandemia. Si tú estabas en categoría A o categoría B, que es potencial, igual calificabas. Obviamente, si tú miras ese que estaba bien calificado, ahora lo calificas y sale en rojo, pero es producto de la coyuntura. O sea, y tiene que respetarse eso, ¿no? Entonces, la intención era que llegue con las tasas más bajas. O sea, hay una cosa que es súper importante, que es entender, el Estado tiene recursos. A mí, yo cuando escuchaba a un presidente de un país centroamericano hablar de una serie de beneficios a sus MIPES y tal, mencionaba unos números y unas exoneraciones que yo no sé cómo con su economía podría manejarlas. Acá sí se puede manejar, gracias a Dios. Entonces, uno es, si hay algunos mecanismos y creo que no se están haciendo, no se están implementando con la rapidez que debería. Pero ahí viene mi otro comentario, que es, si yo estoy del lado privado y miro al Estado, hay varias funciones que puedo cumplir. Puedo criticarlo, lo otro es que puedo pedirle de todo, y lo otro es que me articule y le pida una o dos cosas que son las fundamentales, y luego le pediría alguna más. Es decir, yo trataría como sector privado de hacerle un poco la tarea al Estado y decirle, estas son las dos cosas centrales, y entrar con todo. O sea, porque sí creo que, primero, es además una obligación del Estado escuchar al sector privado, y tú lo que has graficado es absolutamente real. Hay empresas que se están asfixiando, de todos los tamaños. Has hablado de la micro y pequeña, y te podría decir empresas medianas que también están complicadas, y acuérdate que la mediana grande arrastra mucho a MIPE, o sea, se rompe la cadena de pagos y cierras una grandota y mataste a 40 pequeñas que le vendían, ¿no? Entonces, yo miro, en estas coyunturas, miro el sector empresarial como un todo, casi incluso no haría distingo entre micro, pequeña y mediana, y no un soporte para ellas. Obviamente, mayor foco en términos de que el interés en un financiamiento sea súper blando para la pequeña empresa y tal, y hacerlo lo más ágil posible. O sea, yo lo que creo, si se tiene recursos, si se han armado algunos de los instrumentos, como este programa Reactiva, el tema es la agilización y la capacidad del sector privado para pedir las cosas más urgentes y más rápidas, y casi, como repito, hacerle la tarea al Estado, ¿no? Perfecto. Muy bien, Juan Carlos. Oye, te agradezco bastante. Sé que estás con el tiempo también en la UCIL. Y bueno, muchas gracias por tu participación.